en un episodio más de Consultos 83, el Derecho sin Rodeos, un capítulo más de estas entrevistas a candidatos para jueces y juezas de distrito, magistrados y magistradas de materia aquí en Querétaro. Tenemos el honor y el privilegio de contar con Arturo García Torres, que nos acompaña esta tarde. Él es candidato para juez de distrito en materia penal aquí federal en el estado de Querétaro. Bienvenido, Arturo. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Y bueno, pues aquí estamos de frente y de pie frente a esta inédita nueva reforma judicial federal con miras a las elecciones del 1 de junio de este año. Para ti, Arturo, ¿cómo ha sido abrir tu vida personal a las redes sociales? Si bien las circunstancias lo ameritan, el INE ha estado muy estricto, las reglas son casi que absurdas, pero en ese aspecto personal, ¿cómo ha sido abrir tus redes, salir a caminar, salir a volantear? Sí, fíjate que efectivamente, como bien dices, por ser una elección muy atípica, y que apenas se va explorando, yo creo que en ella, las limitaciones que nos ha fijado el INE, pues como tú bien dices, es una propaganda en redes sociales y de mano en mano y de puerta en puerta, porque no se valen los pautados, no se vale pues cartelones, pinta de paredes y demás, inclusive todo el volanteo que podamos hacer, pues es también con cierta especificación del papel, ¿no? Que sea reciclable y biodegradable. Entonces, son las nuevas especificaciones que tenemos que ajustarnos. Las redes sociales hoy en día pues nos ayudan a todos nos ayudan, nos sirven, cada quien sabrá para qué función la quiere o la requiere o la necesita, ¿no? Pero sí es muy importante ya hoy en día la conexión con la gente también, para conocer y tamizar un poquito el sentir de la sociedad a través de las redes sociales, que bueno, finalmente sabemos que pues no hay que creer tanto, ¿no? Sino sencillamente nos sirve para tamizar. Sí, un segundo. Arturo García Torres es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Franco-Mexicana del Estado de México. Diplomados varios, cursos varios, y ahorita estuvo en la Suprema Corte de Justicia, en la segunda sala, temas importantes por allá en la Suprema. Así es, Miguel. Hoy estamos, de hecho, actualmente estamos como actuarios en la segunda sala. Entonces, pues sí, efectivamente, ahí empezamos en la Suprema Corte, empezamos lo que se le llama, o lo que antes de la reforma judicial, era la famosa carrera judicial, ¿no? Empezamos como profesionales operativos, y ahí vamos escalonando, subiendo, actuario, y pues hasta ahí se cortó hoy en día la carrera judicial, ¿no? Porque pues el paso siguiente precisamente de actuario pues es aspirar a ser un justiciero, un juez, ¿no? Y hoy en día con esta reforma precisamente está dando el derecho ahora a los ciudadanos, mediante el voto libre y secreto, pues de que puedan elegir a sus jueces, a sus magistrados, a sus ministros, a todo este cambio de estructura que hubo al Poder Judicial Federal. ¿Tú crees que, en el sentido práctico, tú crees que esta reforma limite o actualice algún tema, en el sentido de que pues la carrera judicial pues, es un escaloncito, ¿no? Y de repente ahora es como un juego de dados, ¿no? Prácticamente es probabilidad, las que saques mayor número de votos, pues eres un juez. ¿Ese lapso que se perdió, crees que afecte al ciudadano común? No, fíjate que no creo porque finalmente en un sistema anterior, antes de la reforma, pues teníamos a juzgadores que, pues, con todo respeto, que cumplían esa carrera judicial, ¿no?
y no tampoco digo, con todo respeto lo digo, no era ninguna garantía y no es ninguna garantía de una justa impartición de justicia para los ciudadanos. Esto hoy en día, el nuevo proceso penal, la nueva reforma judicial, pues mira, no sé, creo que es un buen comienzo. Se tiene que trabajar mucho, se tiene que perfeccionar mucho. Lo comentábamos que pues ojalá y nos sirva aquí en Querétaro para el año 2027, porque se viene también el cambio a toda la reforma, a todo el poder judicial del Estado, en ese sentido, ¿no? Entonces, que todos estos ejercicios y toda esta experiencia que podamos tener en 2 años, pues nos sirva de algo, ¿no? Finalmente nos sirva de algo. Sí, claro, creo que nos va a tocar una elección de Estado aquí también en Querétaro, más aparte el resto de los candidatos al Estado Federal, la Suprema Corte, el Tribunal, ¿cómo se llama este Tribunal de la Inquisición? Es el de Comité de Disciplina, bueno, o sea, cantidad de boletas, ¿no? Afortunadamente aquí en Querétaro están diseñando un sistema para poder, ahora sí que llevar a los candidatos más fuertes en el tema estatal. Sin embargo, fíjate que ahorita suena chistoso, o sea, a mí se me hace como, pues, de risa este tribunal. Si bien es cierto, algunas funciones ya las hacía el Consejo de la Judicatura, nada más que ahora le subieron como el volumen, hicieron este Tribunal de la Inquisición. Algo que me llama mucho la atención es que yo en la última reforma que leí decía que cualquier persona puede levantar una queja ante a una determinación tuya, Arturo, cuando seas juez en materia penal. El tema de penal es de por sí mediático. ¿Tú tendrías algún temor fundado, como decían los penalistas, ¿no? Un miedo de estas resoluciones porque son inapelables, pueden ir desde la suspensión, la destitución o incluso el juicio famoso que le llaman juicio político? Así es. Sí, mira, Manuel, este nuevo tribunal que viene, precisamente como bien lo dices, anteriormente las funciones las hacía el Consejo de la Judicatura Federal. Tú le llamas el Tribunal de Inquisición, vamos a llamarle los jueces de los jueces. Pues mira, bajo los principios, y estos son principios que nos rigieron antes y que nos van a seguir rigiendo, y que deben de seguirnos rigiendo, el de transparencia y el de rendición de cuentas, pues sin temor alguno a ser cuestionado, a ser en un momento dado sujeto a una queja de algún particular, y ante la autoridad que sea necesario respaldar lo que uno está dictando o resolviendo o determinando, ¿no? Entonces, bajo esos 2 principios y la conciencia tranquila y un buen criterio jurídico, no hay ningún temor, Miguel, no hay ningún temor. Cuando se actúe de diferente manera, cuando estés violentando los derechos de cualquiera de las partes en un proceso penal, pues sí, entonces empieza a tener el temor, ¿no? Empieza a tener el temor porque ante una queja, pues sí puede haber consecuencias, la verdad, lamentables para un juzgador. Y bueno, de eso se trata esta reforma, ¿no? Parte de esta reforma, que funcione realmente ya los jueces de los jueces o este tribunal, que funcione y que pues tenga que sancionar a quien tenga que sancionar. Sí, claro. Eso es un poco contradictorio porque esta reforma, porque en el Código Nacional de Procedimientos Penales están bien especificadas las partes, ¿no? O sea, bueno, el juez es un punto aparte, pero pues está la fiscalía, el asesor jurídico, el defensor, el imputado, policía de investigación, etcétera, etcétera. Entonces se hace un ecosistema, ¿no? Se procura un ecosistema
y se cierra en un determinado punto. Sin embargo, una persona extraña, de quien sea, alguna ideología política o alguien X, puede levantar esta queja y decir, bueno, ¿sabes qué? A mí no, pues, ahora sí que decir no me gusta, o sea, simple y sencillamente, yo creo que a muchos no nos gusta alguna resolución, ¿no? Sin embargo, hay medios legales para atacar esta resolución y ahora se suma esta medida extra o politizada, no sé cómo aterrizar la idea, de un extraño completamente, que no tiene nada que ver ni con la víctima, ni con el imputado, ni con las partes, va a poder aterrizar en tu caso específico y decir, ¿sabe qué? Esto no me gusta. Perdón, Miguel, tuve una fallita ahí, yo creo que de conexión, perdóname. Sí, te decía que el Código Nacional de Procedimientos Penales es específico en crear un ecosistema, ¿no? Las partes, el juez, el imputado, la policía de investigación, peritos. Víctima ofendido, Sí, sí. peritos, asesores. Entonces, tenemos ese ecosistema. Perfectamente, en un momento determinado se cierra ese ecosistema, no entra nadie más. Sin embargo, llega una persona ajena completamente al caso y decir, ¿sabe qué? Esta resolución no me gustó. ¿Qué opinas al respecto? Porque hay un proceso jurisdiccional concreto que tú como imputado, como víctima, puedes apelar, ¿no? Sin embargo, pues todo en ese momento se cae este ecosistema para que una persona completamente extraña llegue y te diga, ¿sabes qué? No me gusta, vamos a una sanción, por una sanción. Claro, claro. Sí, efectivamente, Miguel, como tú bien lo dices y lo sabemos, siempre vamos a tener los recursos para inconformarnos ante cualquier resolución que determinemos. Siempre los va a haber hasta que lleguemos al último recurso, que ya ni bajando Dios Padre nos va a poder salvar de esa determinación. Y en el caso específico que tú dices, sí puede haber la gente de ese tipo con algún interés o alguna intención de otro tipo que no sea la meramente esclarecimiento legal del asunto, sino más bien a lo mejor si le gustó o no le gustó, o tratar de ayudar o perjudicar, o tratar de influir o influenciar en alguna de las partes o inclusive en el propio justiciero, ¿sí? Inclusive aguas con aquellos casos que pueden ser inclusive mediatizados, ¿no? Entonces, vamos a tener eso muy presente en nosotros hoy en día. Creo que para levantar una queja habría que ver primero cuál es tu interés. Así como las partes llegan a un juzgador con un interés jurídico legítimo para poder solicitar, demandar o denunciar, en este caso en materia penal, así quien levante una queja debe de ver un interés de esa parte. ¿Cuál es su interés jurídico o legítimo para poder levantar una queja? Porque si inclusive, como tú bien lo dices, no es ni siquiera una parte dentro de este ecosistema que se arma en la acción penal, ¿sí? Y entonces, si aún así se le puede dar cabida, pues también si hay alguna resolución al final del camino, pues también todos nos vamos a ser responsables de lo que hicimos. Y entonces, si no tiene frutos, si no fructifera esta queja, pues tendría que haber alguna sanción también para esta persona que presentó una queja innecesaria, ociosa, malintencionada, dilatoria, poniéndole el adjetivo que tú quieras, ¿sí? Pero es muy claro, afortunadamente podemos identificar este tipo de asuntos o quejas, ¿no? Precisamente. Si estamos dentro de un proceso penal y llega una persona extraña a querer mediatizar este asunto, a querer influenciar,
pues sabemos cuál es el interés, ¿no? Que eso para nosotros como juzgadores no nos debería de hacer que dilatemos nuestro proceder, ¿eh? Nosotros debemos continuar. Mientras no exista un obstáculo real, podemos en un momento dado suspender, pero si no, no hay motivo para suspender un procedimiento, así llegues y me grites y me digas lo que me quieras decir. Ahora, recordemos que vas a estar dentro de un recinto judicial, ¿sí? Y cualquier alboroto que puedas hacer tú dentro de él, pues también tiene sus consecuencias, ¿sí? También el juez puede determinar algunas medidas de apremio. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y todo esto hay que hacérselo saber a toda la ciudadanía, a todas las personas, ¿sí? No es fácil. Hoy en día, y precisamente con lo que platicábamos, Miguel, las redes sociales hoy en día nos dan la evidencia de muchas cosas. Además de que tú sabes que las audiencias están grabadas y tienen audio. Entonces, sí, son públicos. Así es. Entonces, puede uno darse cuenta y evidenciar muchas cosas. Entonces, no hay ningún temor hacia eso. Sí existe el riesgo, pero bueno, hay que saberlo controlar y hay que saberlo manejar. Una de tus propuestas es la número 3, dice apoyar la reconstrucción de las fiscalías, ministerios públicos y cuerpos policíacos. En ese sentido, ¿cuál crees que sea tu injerencia en ese tema? Te digo por qué, porque el viernes creo, fui a una audiencia en el penal federal aquí en Querétaro y el fiscal, con toda la alevosía y ventaja, pues se pasó la resolución del juez por una oreja y le salió por la otra, y el juez decía, ¿sabes qué? Voy a ordenar una investigación. Sabemos que esas investigaciones de pues no lleva a ningún lado, no hay multas, no hay sanciones, no hay absolutamente nada. Entonces, me llama poderosísimamente la atención este proceso de apoyar a las fiscalías. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión? Sí, fíjate, qué bueno que tocas ese tema porque me parece que tú conoces muy bien todo esto del sistema judicial, pero también quiero tener un lenguaje, llegar un poquito con otro tipo de lenguaje a toda tu audiencia. Y obviamente que sea entendible y comprendible para todos, ¿no? Mira, hay un gran desconocimiento, Miguel, de las personas, de la ciudadanía, lo que es el Poder Judicial. ¿Sí? Escuchan Poder Judicial y lo asocian con policías, con ministerios públicos, con fiscalía, y para ellos el Poder Judicial es eso. Y tú lo sabes, que eso es un gravísimo error. Una cosa es la impartición de justicia y otra cosa es la persecución del delito. ¿Sí? Y entonces el Ministerio Público o las fiscalías que antes pertenecían al Poder Ejecutivo, hoy en día autónomas, también necesitan una reestructuración. Por favor, todos vamos a pasar por ahí. ¿De qué tipo? ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sé. No me toca a mí. A lo mejor apoyar algunas ideas de la experiencia, como tú bien dices, pero sí va a estar dentro de un proceso, yo te aseguro que muy cercano a eso. Hay que diferenciarlo entonces. Por eso quería ese lenguaje un poquito más suavecito, ¿no? Pero ya que toques ese tema, ¿te imaginas entonces? Yo pensaría que el Poder Judicial, pues vamos a llamarle ahora Poder Jurisdiccional, porque somos jurisdiccionales, somos los que decimos el derecho. ¿Sí? Y entonces dejemos al Ministerio Público, la Fiscalía y a policías y demás, toda la parte de investigación y persecución, lo judicial. ¿Sí? Y aguas por ahí, y ya estoy ahondando un poquito más a futuro, no sé si bien o mal, pero pues de 3 poderes vámonos a 4 poderes: ejecutivo, legislativo, jurisdiccional y judicial.
Y te estoy hablando, obviamente, ¿no? Tú me entenderás de lo que estoy hablando, tú eres abogado, sabes que efectivamente hay una confusión entre lo que es el Poder Judicial, la persona, la que resiente, la que vive, la que padece una detención, aquella que ellos confunden y dicen todo es Poder Judicial. Entonces, pues, tan fuerte estoy hablando de 3, 5, 6, 7 años más adelante, ¿no? Pero bueno, todo esto nos va ayudando, ¿no? Para lluvia de ideas, cambios que haya que hacer. Los cambios en el orden jurídico, tú lo sabes, impactan, influyen y hacen cambios en la impartición de justicia. Y lo han hecho. En la cuestión laboral, Código Nacional en su momento de procedimientos penales, hoy en día el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y así vamos a ir avanzando. Sí, es importante porque sí, yo creo que en México el promedio de lectura es de 1,5 libros, entonces esto no abona a este conocimiento pues básico, no es como es muy muy especializado en saber entre un policía y un juez, el primer respondiente, bueno, etcétera, ¿no? Sí, sí es complicado y aparte súmale estos 6 años anteriores que han sido pues constante pues desprestigio, por decirlo de alguna manera, lo menos, al poder judicial, ¿no? En ese aspecto, fíjate que el viernes, precisamente, renunció uno de un maestro mío, ¿cómo le podemos? Un rockstar en redes sociales, que es el juez Osorio, ya es que es súper cuatazo de López Obrador, ¿no? Y, y entonces, un tema de este aspecto en el que él fue como nombrado el enemigo número 1 de México, fue precisamente el tema de la prisión preventiva oficiosa, ¿no? En su inaplicación, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no aplicaba la prisión preventiva. En muchos casos, Querétaro está ayudando a Guanajuato en el tema penal federal y pues, si bien es cierto que son presuntos delincuentes, etcétera, pues llegan golpeados, torturados, incluso hasta baleados al juzgado, y el juez no tiene otra que decir, ¿saben qué? Pues, ¿qué hace aquí este señor? Que se vaya a su casa, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes de esta prisión preventiva oficiosa? Sí, mira, es todo un tema, prisión preventiva oficiosa. Merece, yo creo, más estudio y más reordenamiento ahorita de cómo está ordenado o regulado, ¿no? Finalmente, sabemos que la prisión preventiva oficiosa mina, termina, acaba, aniquila totalmente el principio de inocencia, ¿sí? Obviamente no existe, no debería de existir la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque precisamente, bueno, pues ya estás sancionando, ¿no? Algunos teóricos mencionan que, bueno, pues ya estás sancionando sin antes dictar una sentencia a alguna persona. Entonces, muy complicado. Está fundamentado la prisión preventiva oficiosa. Existen los delitos por los cuales se dicta la prisión preventiva oficiosa, pero si quieres, en mi opinión, sí mina el principio de inocencia. Considero que si lo vamos a determinar como una medida cautelar, pues existen otras medidas cautelares, ¿no? Por las cuales podamos evadir que esta persona evada la justicia, evitar que pueda hacer una repetición de un acto en contra de la víctima ofendida. No sé, son cosas que sí se contrapuntean mucho con los derechos fundamentales,
derechos del inculpado, imputado, indiciado, como lo queramos llamar, de acuerdo a la etapa procesal en que nos encontremos. Y es muy complicado, pero bueno, ahorita por lo mientras, pues yo creo que si tenemos un orden jurídico establecido, bueno, pues tenemos que acatarnos a ellos y no hay más que ceñirnos y ser dependientes única y exclusivamente del orden jurídico, legal, constitucional al que nos encontremos, ¿no? Como bien dices tú también, existirán algunos otros mecanismos, algunos otros recursos de inconformidad correspondientes, ¿no? Sí, por supuesto. En este tema igual de la prisión preventiva, nosotros un poquito más, las sentencias de la Corte Interamericana, o sea, le entraron por aquí al presidente y le siguen por acá, ¿no? El público en general pues va a decir, o puede pensar, no, es que es para, está en otro nivel, ¿por qué tenemos que hacerle caso a estas instituciones? Ahora que tienen de moda esa palabra de la soberanía, ¿no? La usan cuando quieren y cuando no. Sin embargo, en este tema de la soberanía, y aunado junto con las sentencias de la Corte Interamericana, ¿hay un punto de acuerdo? ¿Podría haber un punto de acuerdo? ¿No? Yo creo que a lo mejor el punto justo medio sería difícil encontrarlo, porque son dos posiciones totalmente encontradas, totalmente contrarias, contradictorias, finalmente. ¿Sí? Mientras la Corte Interamericana está señalando que no debe existir la prisión preventiva oficiosa, aquí efectivamente el gobierno te dice que existe la prisión preventiva oficiosa, por los delitos y las razones que estipula la Constitución. ¿Sí? Y bueno, vamos a ponernos de los dos lados. ¿Sí? Vamos a tratar de ser empáticos. Ponte del lado de la víctima, del ofendido. ¿Qué pensarías? ¿Qué le pedirías al juez? Prisión preventiva oficiosa. Y si te pones del lado de la fiscalía, del lado del imputado, indiciado, inculpado, como sea, pues obviamente le vas a decir que no viole tu derecho fundamental, que es el principio de inocencia, que no has sido condenado todavía para tener una medida carcelaria. Entonces, el punto de encuentro o el punto justo medio es muy difícil encontrarlo, No, hasta ahorita no veo yo alguna luz al respecto. No sé si exista o no exista, o si tú la tengas por ahí, Miguel, pero yo no la veo. Son totalmente contrarias, y es aquí donde la parte del juez, del justiciero, es aquí donde entramos a determinar lo procedente de la prisión preventiva oficiosa o no, aunque esté establecida en la Constitución. Sí, claro, mira, en uno de los puntos aquí que estoy viendo en este portal de Conóceles, donde cualquier persona puede asistir virtualmente y saber más de ti, dice visión de la impartición de justicia, impartir justicia imparcial, bueno, pues eso es de facto y es expedita. En ese sentido, Arturo, hay una reforma, hay una reforma que dice que en el tema penal y tributario los procesos no podrán tardar más de 6 meses. En el Código Nacional de Procedimientos Penales dice que el periodo de investigación es de 6 meses. Entonces ahí como que hay una contradicción en lo que va a tardar todo el proceso y una parte del proceso, ¿no? Sí, mira, creo que son términos que están fijados por el legislador, las legislaturas correspondientes, tú lo sabes, pero también hay que antes de resolver de manera pronta y expedita, debemos de privilegiar el análisis jurídico del caso. No con esto quiero decir que estén peleados, no están peleados uno con otro, pero sí
antes de lo expedito y lo pronto, debemos de privilegiar el análisis jurídico. Entonces, se trata efectivamente de analizar jurídicamente el asunto, resolverlo sin dilación alguna, sin interés político alguno y sin interés económico alguno, en beneficio solamente de las partes. Algunos serán en su perjuicio, ¿no? Pero básicamente es eso. No tenemos que dilatar los procesos ni las actuaciones. No hay motivo para hacer esa dilación, Miguel. No entiendo, yo no entendería por qué un juicio se tarde un año y medio en resolverse. No habría motivo. ¿Sí? Todos los funcionarios públicos, fiscalía, MP, juzgadores, si tenemos omisiones en nuestro actuar, también está sancionado. Y también es fácil advertirlo. ¿Sí? Entonces, no hay por qué. Inactividad no va a haber. ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a tener la parte ofendida o de la víctima, que es la que nos va a estar exigiendo la justicia. Y nosotros pues tenemos que darla. Entonces, sí, perdón. No, adelante. Sí, entonces, hay que cumplir los tiempos, sí. De hecho, uno de los compromisos que hay es que si llegamos a ser juez, no sabemos, yo no sé si va a haber rezago o no va a haber rezago. No sé cuál es el motivo por el cual existe el rezago. ¿Cuáles son las causas que están originando ese rezago? ¿Cuál es el motivo? Pero sí tenemos que apresurarlo y sacarlo adelante, sin perjuicio del asunto activo o nuevo que llegue. Porque si no, si me aboco al 100% el 90% al rezago, el activo se me va a convertir en rezago. ¿Estamos? Entonces, ojo, privilegiando ciertas cosas, pero también dándole prioridad a otras. Entonces, sí, claro. Parte de los compromisos que hay, ¿no? Que existen. Entonces, y cuando llegues al lugar y veas el motivo por el cual está originando ese rezago, pues es cuando lo vas a empezar a sacar del cajón donde estuvo guardado, empolvado, con telarañas, durmiendo el sueño de los justos ahí, que no sé por qué motivo, por qué interés, llámenle cualquiera. Hay que sacarlo. Si nos ponemos de la parte de la víctima ofendido, o inclusive, vamos a ser empáticos, nos ponemos de parte del inculpado, imputado, indiciado, pues queremos una resolución lo más pronto posible a nuestro caso. Sea favorable o desfavorable, quiero saber, obviamente quiero una favorable, pero lo más pronto posible, dime, porque si no se pareciera que son muertes lentas, son castigos lentos, ¿no? Es como la pena de muerte, ¿no? Obviamente aquí en México, afortunadamente, no existe la pena de muerte. Bueno, no. Pero en Estados Unidos, vemos los casos, de ejemplo, en Estados Unidos y ya está la pena de muerte para fulanito de tal, para el día de próximo lunes. ¿Sabes lo que vive de aquí al lunes esa persona? Pues ya está muriendo. Y luego llega el lunes y se la reprogramas a un año. Y son muertes lentas, son fastidios, son muertes lentas, son cosas que no debemos. Imagínate, aún a pesar de ser el imputado, el indiciado, debemos de tener ese derecho a que se nos imparta una justicia pronta. Te congelo allá. Ya. Okay. Bueno, sí, hola. Sí, aquí estamos, sí, se congeló un poquito. Ok. Mira, aquí también vi una de tus propuestas, era la actualización y la capacitación constante.
A mí me preocupa mucho esta parte porque, por ejemplo, la Casa de la Cultura Jurídica le redujeron el presupuesto al 75%. En la reforma recién que se estaba cocinando, pues iban a quitar la escuela judicial. No dudo que no lo hagan, y muchísimo más van a quitar las escuelas, las casas de la cultura jurídica que mucho bien hacen. En ese aspecto, sin estas herramientas, ¿cuál sería tu proceso de abordar este tema de la capacitación? Muy sencillo, Miguel, y yo creo que a pesar de los recortes presupuestales que bien comentas, no nos cuesta nada a nosotros como juzgadores ir a hacer pláticas a universidades, instituciones, escuelas, facultades, casas de la cultura. ¿Y cuánto nos puede costar? Entonces, la educación no debería estar peleada con el dinero. La capacitación no debería estar peleada con el dinero. Así como te lo comento yo, así debería de pensarlo el capacitador del capacitador. ¿Sí? Pero si pensamos que el capacitador del capacitador quiere monetizar su actuar, quiere tener un lucro excesivo en su capacitación, pues siempre vamos a encontrar a alguien que esté dispuesto y también con el conocimiento y la capacidad para hacerlo, ¿no? Hay que buscar las formas y las alternativas. Mira, Miguel, hay un dicho que dice por ahí que en tiempos de bonanza, pues ¿para qué necesita un administrador, no? Pero en tiempos de crisis, pues es cuando surgen las ideas, surgen las formas, surgen todos aquellos mecanismos que podamos implementar y poder satisfacer la necesidad. En este tema de que la justicia se ha convertido en justicia mediática, en vez de ser una justicia pues digna de aquellos juristas, ya sabes, ¿no? De la Constitución expresamente, de la ley. ¿Qué opinión te merece de este, ¿cómo le podemos llamar? De estos ataques mediáticos a juzgadores, a personas que se han dedicado o sea, a la impartición de justicia? Te digo, está por ejemplo el juez Osorio, está este magistrado que falleció hace poco de un tema de abuso, etcétera, etcétera, que todo fue pues fabricado, ¿no? Este excesivo, pues cómo le podemos llamar, excesivo uso de fuerza del Estado, que el simple hecho de que salgas en la mañanera, pongan tus datos personales, Arturo tal, vive en tal parte, juez de Querétaro, o sea, ¿qué opinión te merecen esos actos? Sí, Miguel. Creo que definitivamente creo que son atentatorios y violatorios de los derechos de nosotros como personas. Sí, efectivamente, como tú lo dices, es mediatizar algo, ¿sí? Pero hablamos anteriormente, casualmente, al principio de nuestra conversación, existen los mecanismos necesarios para poder juzgar a alguien en su actuar, ¿sí? Y no atacarlo, no perjudicarlo de la manera como se hace, ¿no? Ahora, hoy en día, lamentablemente, con esto de las redes sociales y bajo una total, pues a veces yo diría que ignorancia, falta de información, pues se nos hace muy fácil señalar a las personas, a los juzgadores, decirles que son corruptos, que están liberando a los criminales. No es cierto. Hagamos un verdadero ejercicio de investigación primero, y los jueces de los jueces hagamos una verdadera investigación judicial del actuar de ese juez para poder resolver. Y una vez que volvemos a lo mismo, si la prisión preventiva oficiosa
está en contra de principios, imagínate el ataque a nuestro actuar sin el conocimiento ni la causa, sin haber sido a lo mejor nosotros mismos sancionados por nuestro actuar, y ya somos sancionados por la opinión pública. Entonces, definitivamente violatorio, totalmente. No estoy a favor de eso. Todos tenemos derechos que debe de respetar el gobierno. Sí, por supuesto. Y ahorita que has salido a la calle, que te has abierto a las redes sociales, ¿cuál es el sentir generalizado o qué porcentaje dirías que es enojo, qué porcentaje es si vamos a ir a votar, si es apatía, no es apatía? ¿Cómo lo has visto tú desde este terreno? Sí, fíjate que he caminado Querétaro, ciudad he caminado, San Juan del Río he caminado, Tequisquiapan he caminado, Amealco he caminado, y fíjate que lo primero que hay es un total desconocimiento de las elecciones del 1 de junio. No saben qué se va a elegir. Y obviamente nos toca detenernos a explicarles que viene un cambio en el Poder Judicial Federal. Y tienes que hablarles de esa forma para que nos puedan entender qué es lo que es, en qué consiste ese cambio. Bueno, básicamente ese cambio, y por el hecho de estar parado enfrente de usted, ciudadano, consiste en va a cambiar la forma de elegir a los jueces hoy en día. ¿Sí? Ahora va a ser por el voto de ustedes como ciudadanos, como personas. ¿Sí? Esa es la primera inquietud que he tenido. La segunda, corrupción. Corrupción. Existe corrupción. Va a seguir existiendo corrupción. ¿Sí? Entonces, efectivamente, también dentro de uno de los proyectos que tengo, propuestas, o compromisos, más bien compromisos, son erradicar ese familiarismo, Miguel, nepotismo, tráfico de influencias que existe dentro del Poder Judicial, y tú lo sabrás que como abogado existe dentro del Poder Judicial, federal y de local, no sé, federal, te hablo del que pertenezco. ¿Sí? Ese es el segundo. Tercero, precisamente la dilación, la omisión, la inactividad desde el Ministerio Público o Fiscalía, que han denunciado un delito y no ha hecho nada. Esas son sus palabras. Así te lo dicen, ¿no? Básicamente. Por eso, si regresamos a un poquito el inicio de la plática, hablé de la reconstrucción también o refundación de esa parte de la persecución de los delitos a quienes corresponde, ¿no? Porque hay mucha inquietud y mucha queja hacia ellos, y creen que pertenecen al Poder Judicial. Exactamente, totalmente. Sí. Pues sí, o sea, y se han estado cambiando las policías. Por ejemplo, teníamos la AFI, teníamos, la policía, la federal, que siempre, ¿no? Nada más que de verde, yo me acuerdo que eran verdes, luego los pusieron azules, luego los de la AFI, ahora ya pusieron a los de la Guardia Nacional, que están igual o peor, ahora pusieron ahora los del Ejército, y creen que el soldado común, no sé los rangos, pero el soldado de raso, pues, ¿no? Es igual que el juez, ¿no? Ahí va el soldado y ahí va el juez, ¿no? Ahí a perseguir el delito. Pues, así es. Yo creo que mucha gente lo confunde mucho, porque no sé, creo que es en la Ciudad de México que tiene estos jueces como no sé, como cívicos o como de chocolate, que se hacen ciertas funciones. No, pues que te voy a llevar al juez, no sé cuál es el nombre, porque creo que aquí en Querétaro no hay, pero esos. Y pues la gente tiene ese desconocimiento, ¿no? O sea, y permíteme, yo les digo a todos los que nos están viendo, pues que hagan su acordeoncito y le vayan haciendo, porque en tu boleta, ¿cuántas materias son? Tres materias, ¿no? Es la penal,
penal, administrativo, amparo y otra que tiene un nombre larguísimo, y la laboral. Entonces, para ti solo hay, creo que es de uno de mujeres y uno de hombres. columna izquierda mujeres, columna derecha hombres, y es boleta amarilla, y después del número 21, que es el número que yo represento, viene un recuadro con un subcolor, que es el turquesa o azul, vamos a llamarle turquesa, que es el que define la materia, en este caso, la penal, para un servidor. Sí, yo les digo a todos que hagan su acordeoncito, independientemente de tu participación en la boleta, pues hay otras dos más, ¿no? Y aparte también mujeres. O sea, sí se vuelve un poquito. Y esto es solo una, ¿eh? O sea, solo una de tantas boletas que vamos a recibir, 6 en el estado de Querétaro, para 7 en el estado de Querétaro. Y bueno, entonces tenemos tu número, que es el 21. ¿Es correcto? El tuyo, bueno, de todos modos va a decir penal. Sí, va a ser el penal, ¿no? O sea, penal, y ahí te van a poder localizar, y luego pueden poner el cuadrito, bueno, el cuadrito, poner el número 21. Creo, algunos candidatos me han dicho que es válido subrayar todo tu nombre. Eso sí, más bien circular tu nombre, no subrayar ni tachar, sino más bien hacer el círculo completo en tu nombre y poner aparte el número 21. Sí, aquí te voy a dar otro consejo para todos los votantes. Si tienen su candidato, vamos a decir que es un servidor, pues en todos los recuadros que vienen arriba de la boleta, pues pongan el número 21. Está buena. No, todas 21. Son 4 o 5 recuadros ahí, número 21, Miguel. Sí, mira, son temas muy... Mira, de verdad, yo tengo mucha fe en esto, porque vamos empezando con así están las reglas, así nos las pusieron, con esas reglas jugamos todos, ustedes, nosotros, el ciudadano, los tres vamos a jugar esta elección conforme las reglas que nos están poniendo, y que nos sirva para el 2027, porque si te das cuenta, estamos tocando, no paramos de tocar en esta entrevista un grandísimo tema, que es que la ciudadanía no conoce, no sabe, desconoce. ¿De quién es la obligación, Miguel? Vamos a empezar a decirle a las personas, al ciudadano, que empiecen a interesarse un poquito más en el Poder Judicial. No que estudien Derecho, bueno, si quieren estudiarlo adelante, ¿no? Pero pues sí que un poquito más nos toca a nosotros. ¿Qué pasa con las universidades, facultades, institutos? Todo. Hay que acercarnos más a la gente. Tenemos que encontrar ese puente de comunicación tan sensible y tan amable con el ciudadano, para explicarle cuáles son nuestras funciones, de qué depende y qué es lo que podemos hacer. Y empezar, perdóname la expresión, empezar a educar a la gente. Medios de comunicación, ustedes, radio, televisión, redes sociales, como se llamen, también hay que, todos cumplimos una función aquí, todos, Miguel. Entonces, pues vamos haciéndonos los responsables todos de lo que se viene para el día 1 de junio y para el 2027, que nos conviene a todos. Y Arturo, tengo una pregunta, bueno, varias, para ir terminando. ¿Qué opinión te merece esta ley censura? Estuvo a nada de cumplirse. Ya muchos van a decir, no es cierto, ¿no? Pero ya tenemos la historia de otros países en las que ya se ha aplicado, ¿no? El foco está sobre esas grandes empresas, Carlos, ¿cómo se llama
TV Azteca, de Televisa, y así como que es el foco, ¿no? Es como el burro de la zanahoria, ¿no? Sin embargo, este atentado contra el derecho de expresarnos, ¿qué opinión te merece? Sí, mira, lo acabas de decir, yo creo que dentro de un marco de derecho y como un juzgador te puedo decir que efectivamente es un atentado en contra de la libertad de expresión. Es la famosa ley de censura, o en su tiempo aquella vez, o denomina ni siquiera esto ley mordaza, que le decían, ¿no? Finalmente. Entonces, el delimitar, el primero revisar contenidos para poder saber si se divulgan o no y si son convenientes o no para la sociedad, lo que vayas a comunicar, pues totalmente violatorio de la libertad de expresión. Chico. Debe de haber una, perdón, sí, yo considero que debe haber una regulación, sí, porque estábamos hablando precisamente de los ataques infundados a funcionarios políticos, personas civiles, a cualquiera, ¿sí? Entonces, ojo, sí, tienes una libertad de expresión, pero también debe de haber una regulación, ¿estamos de acuerdo? Ahí sí cabe y ahí sí vale la pena encontrar los puntos medios, Miguel, para poder mejor llegar a una muy buena legislación en esa materia. ¿Sí? En el tema, fíjate que hace una semana salió esta noticia desafortunada de doña Carlota, ¿no? Que tuvo que desvivir a unas personas porque ocuparon su casa. Se argumenta que asistió a la justicia tratando de obtener algún amparo, ¿no? Alguna situación de protección, no amparo tal como nosotros lo conocemos. Sin embargo, no fue escuchado, no fue esto. ¿Tú crees que ¿cómo le podríamos llamar? El carácter o la idiosincrasia del mexicano pueda llevarnos a un fortalecimiento de los sistemas alternos de solución de controversias? Sí, de pactos, de cuates, como podemos decir, de hacer un arreglo para los que no me... Claro. No es la idiosincrasia, Miguel. Es el hartazgo, es que estamos hartos de que las autoridades acudimos a ellas y no nos hacen caso. Pero ojo, tampoco es el motivo para hacernos justicia por propia mano. No, totalmente en desacuerdo con eso. Hay que acudir a las autoridades correspondientes para exigirles un derecho. Sí, claro. Si no me hicieron caso, no puedo hacerme justicia por propia mano, Miguel. Existe también un mecanismo legal o administrativo para que hagas valer y que te haga caso esa autoridad. ¿No lo quieres hacer? ¿O estás harto de encontrar esa injusticia en las autoridades? Esa falta de impartir, de actuar ante un derecho que tú estás alegando. ¿De qué estamos hablando? De un hartazgo, de un gobierno, de un sistema judicial, de un sistema administrativo, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que nos queda claro a todos hoy en día que nadie nos podemos hacer justicia por propia mano. Nos queda totalmente claro. Pero ¿qué nos llevó a eso? No es justificante, no. Tampoco excluyente. No, tampoco. Ni una ni la otra. Sí, ni una ni otra. Sí. Pero sí se debieron de hacer otras acciones. Eso no llegar a eso, nunca. Privar de la vida, no. Para eso existe la ley. Entonces, pues quitemos las leyes, quitemos los procedimientos, quitemos a los jueces. Sin ningún sentido, Miguel. Pero es parte,
Ojo, no sé qué esté pasando ahí. Cuando dije yo y comenté hace rato que debemos de ser una sociedad responsable, pues entramos todos. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos provocando ante nuestras omisiones, ante nuestras negligencias? Que como autoridades, llámale autoridad judicial, llámale autoridad administrativa, inclusive legislativa si tú quieres, que son los menos, pero bueno, pero una administrativa y una judicial, ¿qué está pasando con nosotros? En el aspecto de que técnico, ya un poco más técnico, tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que si bien pues tiene sus áreas de oportunidad, ¿tú crees que sería necesario tener un código nacional a nivel estatal para bueno, para todos los estados, valga la redundancia? Porque ¿tú crees que sea necesario homologar el sistema, el código penal estatal para un mejor impartición de justicia? No, no, y Código Nacional de Procedimientos Penales, totalmente de acuerdo. Un código penal nacional, no estaría de acuerdo porque recordemos, y esto lo revisamos mucho en clase y lo revisamos mucho en la experiencia, recordemos que cada estado tiene su tipología propia de las personas, de su actuar, costumbres, usos, formas, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que existen delitos, digámoslo así, comunes a todos los estados, si no es que la mayoría, pues yo considero que parte de esa soberanía que hablábamos de cada estado, pues de poder legislar y decir si en este estado no existe el delito de injurias y en el estado de Michoacán quiero que existe el delito de injurias, por alguna razón será. Recordemos también que si tú tienes una legislación que dice que existe el delito de injurias, pues hay una exposición de motivos que dio origen a ese ordenamiento. Pues hay que revisarlo, hay que leerlo y sabremos los motivos por los cuales ya están determinando que para ese estado existe el delito de injuria. Entonces, eso más el constante devenir y constante cambio de la sociedad, del actuar de nosotros, es lo que va cambiando el orden jurídico y ojalá, pues a lo mejor algún día, como tú lo mencionas, se pueda homologar un código nacional penal. Ojalá que, bueno, la verdad es que no había pensado en ese, pero bueno, a mí la experiencia y la academia pues me ha enseñado otra cosa, ¿no? Sí, claro. Y, por ejemplo, ya para cerrando el asunto, Sí. ¿qué mensaje le dirías a esas personas que están indecisas entre quedarse en casa, no participar por determinada situación, enojo, hartazgo, no sé, y esa persona que está como, bueno, iré, no iré, son 7 boletas, bueno, para nosotros que son 7 boletas, 6 boletas, voy a echar ahí como 40 minutos, ¿no? 30 minutos. ¿Qué le dices? ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo le diría que salga por nada más por la amarilla y número 21. que le invierta su tiempo en ese nada, no es cierto. No, mira, es muy sencillo. Yo le diría a toda tu audiencia, a toda la ciudadanía, si tuviera ese poder de convocatoria, hoy en día se les está dando ese derecho. Se les está reconociendo un derecho, que es elegir a los nuevos jueces. Ejérzanlo, porque si no va a pasar lo mismo con otras elecciones populares. ¿Sí? El abstencionismo para una elección presidencial es gravísimo. Para cualquier tipo de elección es gravísimo. Hoy, más aún, a este tipo de elecciones inéditas.
Entonces, yo les diría que es un derecho que se les está reconociendo a nivel constitución. Ejérzanlo. No, que no exista esa apatía. Empecemos a involucrarnos en la acción política, en la acción judicial. Empecemos a involucrarnos. De ahí viene pues, empezar a tener ese interés, Miguel. Yo los invitaría en ese sentido, Miguel. Sí, claro. Y veo que en la boleta dice Poder Judicial y Poder Legislativo. Ahí hay que hacer una distinción o ponerle un post-it al que no que haya sido nombrado o postulado por ¿qué es qué? El legislativo, ¿no? Sí. Sí. Pues no quiere decir que tengas una afiliación partidista, porque digamos, sabemos que la mayoría es de un partido, pero eso no quiere decir que el hecho de que tú hayas sido postulado por ese poder, que en el legislativo en ese caso, tengas alguna una afiliación. Te lo comento, no por estar fastidiando, sino porque en redes sociales se ve mucho ataque a ese aspecto, ¿eh? O sea, ves TikTok, ves Instagram, ves Facebook, dice, no, ¿es del Ejecutivo o es del Legislativo? No. Entonces, sí hay que ponerle una nota. ¿Qué opinión te merece al respecto? ¿Cómo fue este proceso? Sí, fíjate, qué bueno que lo comentas porque es muy importante, es algo que tú estás detectando ahorita y que la ciudadanía lo detecta. Mira, les comento, hubo 3 comités de evaluación para todos los aspirantes. Ninguno de los aspirantes somos partidarios de algún partido político, ¿sí? No pertenezco yo a ningún partido político. Ningún partido político me está apoyando. Y esto, además, son parte de las reglas del INE, ¿sí? Entonces, y así cualquier candidato. Hubo 3 comités de evaluación. El Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo hizo su proceso de evaluación, elegibilidad y demás. El Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y entonces uno como candidato pudo haberse inscrito en uno, en 2 o en los 3 comités. Y efectivamente el resultado que arroja al final cada comité, después de sus procesos de evaluación, análisis, estudio, revisión, elegibilidad y demás, idoneidad y demás, pues fue lo que determinó y dijo, estos son los candidatos que salieron de este comité. No significa, como tú bien dices, que por ser del Poder Ejecutivo soy partidario de un partido político, por ser del Poder Ejecutivo. No, eso para nada. Yo no estoy, inclusive en un servidor me inscribí en el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo. Yo me inscribí en los 3 y no salí resuelto, evaluado por el Poder Ejecutivo, pero sí por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial. Pues muchas felicidades, que haya salido rifado. Como los peluches de la feria, ¿no? Pero, pues, no, te digo en serio, muchas felicidades. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de estar conmigo, con los gobernautas, y felicitarte y desearte el mayor de los éxitos. Digo, desafortunadamente no puedo votar por todos, ¿no? Sí, por todos, pero... Ya sabes por cuál, ya sabes por cuál. Sí, te digo porque he entrevistado a ya varios candidatos y todos tienen un perfil como el tuyo excepcional. Gracias. Y por eso te lo comento, que pues sí me gustaría votar por todos, ¿no? Sí, pero no puedo. Sí, lo que sí me gustaría es un mensaje a la población, decirles, ¿sabes qué? Lo podemos encontrar en la plataforma Conóceles, te toma 5 minutos ver tu perfil. Tenemos este tipo de entrevistas, otras, tus redes sociales. ¿Nos puedes decir tus redes sociales? Sí, claro que sí. Mira, en Facebook está con mi nombre, Arturo García Torres. En Instagram estoy como Arturo Garto y en X también como Arturo Garto.
Perfecto, pues te vamos a seguir para estar más involucrados en el tema de las redes sociales. Te agradezco nuevamente la oportunidad y no sé, algún comentario de cierre, una opinión para cerrar. No, pues nada más que agradecerte, Miguel, agradecerte este tiempo, este espacio en beneficio de todas las personas, todas las queretanas, todos los queretanos. Recuerden, 1 de junio 2025, elecciones judiciales federales, número 21, boleta amarilla, materia penal, un servidor. Estoy a la orden, si lo que se ofrezca. He tenido un lema que es de justicia de puertas abiertas, entonces transparencia, rendición de cuentas, sin ningún problema. Entonces, gracias por la oportunidad, Miguel, y gracias a toda tu audiencia por escucharme y tener esa atención. Bueno, pues ahí vamos a estar de metiches en tus próximas audiencias, te revisan ahí, ya es que vas al penal. Bueno, no al penal, sino al Centro de Justicia Penal Federal, y sí, dice, no puedes dejar, no te lleves tu libro, no te lleves esto, no te lleves tu cosa. Bueno, entonces, pues ahí vamos a estar dando lata. No, él me dijo que era puertas abiertas, o sea, lo tengo grabado. Definitivamente, claro que sí, sin problema, Miguel. Gracias, muy amable. Un abrazo a la distancia y un saludo. Buenas noches y gracias, Arturo, nuevamente, saludos. Pues buenas noches, gobernautas, gracias por estar con nosotros en una entrevista más a los candidatos que vamos a tener en Querétaro, jueces de distrito, magistrados y magistradas de distrito. En este caso, Arturo participa con la boleta amarilla, el número 21. Nuevamente salgan a votar, porque en esa medida podemos exigir, ¿no? Tenemos varias propuestas, tenemos varias promesas de campaña, etcétera, y si no votamos, pues no podemos tener ¿cómo le llaman esto? El poder moral de exigir lo que se nos dijo que iban a hacer, ¿no? Entonces, por favor, salgan a votar, es un derecho, como lo decía Arturo ahorita, es un derecho, hay que tomar el toro por los cuernos. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, esa es otra historia. Yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, véanme, aquí estoy con las entrevistas, tratando de llevarle la mayor cantidad de candidatos posibles. Es imposible traer a todos, sin embargo, se hace lo que se puede, y en esa medida yo los invito, como dice Arturo, a ejercer su derecho, porque si bien no es una elección, es una elección inédita, también tenemos la responsabilidad de quién va a velar por nuestros derechos. Los legisladores y el Ejecutivo ponen las cosas en Constitución, en las leyes, sin embargo, hay quienes tienen la obligación de hacerlos respetar, y uno de ellos es Arturo, va para juez de distrito en materia penal federal en Querétaro. Pues muchísimas gracias a todos, buenas noches.